Hola, mi nombre es Brenda Sodey. Esta es mi entrega de fase 4 de la materia Desarrollo de Litigio Profesional. Durante este semestre estuve trabajando en un recurso de revisión que interpone una cervecera en contra de Cofepris. El problema radicaba en que la cervecera había promovido unos permisos de campañas de publicidad para televisión e internet y las resoluciones de Cofepris fueron pues de manera negativa, entonces pues negaba los permisos. Por lo tanto, se buscaba que pues, la autoridad reflexionara acerca de sus actos y emitiera una nueva resolución que fuera favorable para la cervecera y que además no llevara como tanto tiempo, no tardara tanto, porque pues le interesaba a la cervecera que la campaña publicitaria pues saliera lo más pronto posible. Eh, es por eso que se buscó realizar un recurso de revisión, igual sin agotar como otras vías u otros medios de impugnación de esa resolución, como lo pudo haber sido un juicio de nulidad o bien irnos al amparo. Y bueno, básicamente en eso consistía mi proyecto de esta materia. Bueno, pues durante la realización de este curso obtuve pues bastantes experiencias y aprendizajes. En realidad, pues escogí realizar este caso por dos motivos. El primero es que yo sentí que carecía como de conocimientos fiscales administrativos, entonces pues sabía que me iba a costar un poco de trabajo, pero pues era parte de, ¿no? Para pues aprender más y ampliar un poquito mi panorama acerca de la materia. Y por otro lado, pues quise realizar el recurso de revisión como solución porque no había tenido más bien la oportunidad de realizar un recurso en concreto. Había hecho algunos, pero como muy escuetos, y este, bueno, era como más formal, tenía que ser con todos los requisitos y los elementos que se necesitan. Por otro lado, pues vaya, amplié mi redacción jurídica, la búsqueda de la legislación aplicable para la materia y que también se encontrara vigente, eh, el análisis y el cómo ibas a plantear tu caso, en este caso pues los agravios que son como lo más importante del recurso y el acto que estoy reclamando. Eh, Me costaba un poco de trabajo esta parte de los agravios porque yo sabía cómo lo que sí le estaba afectando a la empresa y lo que la empresa quería lograr, pero no sabía cómo expresarlo. Y que también la manera en que lo expresa fuera una forma profesional. Y entonces, como que combinar este tipo de cuestiones me agradó mucho porque no las sabía hacer. Y bueno, o sea, eso se vio en mis revisiones porque tenía en las primeras revisiones muchas fallas, eh, pero bueno, al final, bien, durante la realización de esta fase, pues sí desarrollé un poco más fortalezas que bueno, ya venía yo trabajando. Y bueno, estas son la escucha activa, la atención plena, la toma de decisiones asertiva, la tolerancia a la frustración, que es importante porque anteriormente tenía como muy poca tolerancia a esto y esto causaba que pues mi trabajo fuera malo, y la empatía. Cada una de ellas pues son importantes no nada más para este tipo de casos, sino en general para cualquier otro caso, cualquier otra situación. Como abogados pues debemos de manejarnos por algunas cuestiones que importan, que son éticamente correctas. Es, considero importante la escucha activa en este caso porque tenemos que estar muy atentos hacia lo que el cliente nos diga en este caso, lo que necesita y lo que es posible. Vaya, hay cuestiones que a lo mejor ellos quisieran, pero que legalmente no se pueden hacer. Entonces hay que estar muy pendientes porque tampoco podemos prometer algo que pues legalmente no es posible. Eh, Esto también conlleva pues a la atención plena, ¿no? Porque pues estamos en este caso pendientes de lo que necesita nuestro cliente, de lo que nos está expresando. Y bueno, considero que es muy importante como abogado también pues tener empatía, porque se tratan de intereses, de patrimonio,
y pues pudiera yo decir que incluso de sentimientos cuando las personas se están viendo pues directamente afectadas. Entonces hay que aprender a manejar y desarrollar, hay que aprender a manejar diversas cuestiones como las que acabo de mencionar y a la vez pues hay que aprender a desarrollar pues entre estas fortalezas incluso pudiera yo desarrollar mucho más a lo largo de mi carrera profesional. Y bueno, así como las fortalezas que identifiqué en mí, pues también encontré algunas áreas de oportunidad en las cuales debo de trabajar. Principalmente fue el no revisar como correctamente mi escrito. Presentaba yo mi escrito y quien me revisaba pues se daba cuenta de que me hacían falta cuestiones, me las señalaba y supuestamente yo lo volvía a hacer y realizaba las correcciones, pero resultaba que seguía estando mal, entonces el problema radicaba en que yo no leía detenidamente o no me daba como más bien el tiempo de no nada más pues realizar la corrección que me señalaron y dar un poco más, simplemente hacía lo que me decían y ya. Y cuando me di cuenta que pues esto no me estaba funcionando porque seguía yo teniendo errores y cada vez más errores, aunque según yo los solucionaba, pues bueno, ya decidí pues ponerme a trabajar bien, a pues punto por punto ver que estuviera bien escrito, o sea, la redacción, la lógica que tenía mi escrito, sus signos de puntuación, vaya, absolutamente todo, incluso cuestiones de formato, desde el interlineado, desde la justificación del texto, vaya, puso muchísima más atención en todo eso. Lo cual me lleva al conformismo, que es el segundo punto, porque pues para mí era como que ya estaba bien mi trabajo, pero pues vaya, eh, es importante siempre dar un poco más, que es algo que también aprendí, es importante dar un poco más de lo que nos piden. Por otro lado, pues como lo mencionaba al inicio, desconocía la materia en sí y pues me costó un poco de trabajo, entonces creo que tengo que pues seguir preparándome y seguir estudiando. Y lo que me costó a su vez también trabajo fue el desconocer la autoridad, más bien cómo funciona internamente la autoridad para yo poder generar mis agravios y también saber ante qué autoridad lo voy a presentar, porque en este caso decía que era el superior jerárquico directo de quien emite el acto. Entonces hay que entrar a ver pues su ley orgánica, sus reglamentos, ver cómo está conformado para saber, bueno, ante quién lo vas a presentar. Y bueno, en relación a las estrategias que realicé, pues considero que lo más importante fue cómo dividí el análisis que iba yo a hacer del caso y lo dividí respecto de identificar el problema legal, después identificar la necesidad o aquello que quería el cliente, en este caso la cervecera, lo que el cliente quería lograr y qué era posible obtener legalmente, las posibilidades de solución que yo le pudiera brindar al cliente y bueno, finalmente después de evaluarlas, pues presentarle pues mi propuesta y pues después de algunas revisiones pues presentar pues la propuesta final, ¿no? Misma que convenía a los intereses del cliente y que pues ambas partes, tanto yo estaba satisfecha de mi trabajo como el cliente en su caso de lo que pudiera obtener después de presentar en este caso el recurso de revisión. Bueno, en este apartado la evidencia requiere que pues mencione o justifique el por qué fue aceptado o no fue aceptada mi propuesta, mi solución. Y bueno, en realidad este caso sí fue un caso real. La persona que me hacía las revisiones sí presentó este caso ante COFEPRIS y lo trabajaba yo como de manera conjunta, pero claro que pues mi escrito no fue el que se presentó ante la autoridad, sino el de la abogada. Entonces, la abogada me iba evaluando respecto de cómo yo pues iba manejando el caso y vaya, no es que mi solución no haya sido aceptada, sí fue aceptada, pero no fue presentada más bien a la autoridad, ante la autoridad.
por cuestiones de tiempo igual, porque pues yo iba como por fases, como por tiempos, y el escrito pues necesitaba ser presentado de manera pues pronta. Y bueno, a manera de conclusión de esta fase puedo decir que me llevé bastantes conocimientos que no tenía porque usualmente pues uno como estudiante adquiere en la universidad lo teórico, pero también somos responsables de generar conocimientos prácticos. Entonces, pues para mí, a pesar de que era un gran reto hacer algo que no tenía ni idea cómo hacerlo, porque pudo haber sido a lo mejor más fácil realizar una demanda mercantil, a lo mejor una civil, pero bueno, quedé satisfecha de los resultados que obtuve. Eh, También pues comenzar a recabar cierta experiencia de cómo generar el análisis de un caso, de cómo irle dando seguimiento, porque pues el día de mañana como litigante lo voy a tener que hacer tal vez sola, ¿no? Y en este proyecto pues tuve la oportunidad de alguien que me asesorara o estuviera acompañándome y pues señalándome mis errores, pero pues tal vez el día de mañana pues no va a estar ahí y yo misma tengo que aprender a autoevaluarme y ver qué está bien y qué está mal en mis escritos, en mi lógica, en mi redacción y pues vaya, en esto pudiera yo concluir y pues gracias.